Dios le bendiga en esta mañana, iglesia. Estamos regocijados que podamos nuevamente reunirnos en nuestros hogares para adorar y alabar el nombre del Señor. Ahí donde usted está, en su hogar, acompáñenos en este servicio dominical de adoración esta mañana. Y vamos a leer en el Salmo 95. Por favor, puede buscarlo conmigo y seguir con la vista. El Salmo 95 dice: cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Por qué? Miren qué interesante, versículo 7, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Le adoramos a Él no solamente por lo que ha hecho, porque aún entendamos no hiciere más, Él es Dios y Él sigue siendo nuestro Dios, y es más razón que suficiente para adorarle, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Amén. Acompáñanos en esta mañana, oremos para que el Señor pueda manifestarse a través de la adoración y también de su palabra en cada uno de nosotros, en cada persona, en cada vida que nos está viendo y escuchando en este momento. Señor, te damos gracias una vez más por la vida que nos da, por todo el tiempo que nos ha permitido. Oh Dios, en esta etapa, en estos meses, te damos gracias porque aún tu iglesia sigue viendo tu mano poderosa, sigue experimentando tu poder, tu fidelidad, toda tu bondad. Gracias por tu amor, por tu gracia, Señor, derramada hacia nosotros. En esta mañana solamente podemos darte las gracias y adorarte por quien tú eres. Venir a ti, como leíamos en el Salmo, para aclamarte, para adorarte. Venir delante de tu presencia con regocijo, porque tú eres nuestro Dios y tu pueblo hoy te adora, hoy te aclama. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza,
levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Jesús, no hay otro como tú. Oh no, no hay otro como tú. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy,
sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Cantamos majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Majestad, majestad, tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Dios le bendiga, iglesia, que el Señor le siga bendiciendo en este domingo, el cual nos encontramos una vez más, ustedes desde sus casas y nosotros aquí en el templo. A la verdad que es una sensación extraña predicar con la iglesia vacía, pero sabemos que Dios está aquí, que es el principal. Dios está aquí y está también en sus casas. Así que vamos a honrar la palabra de Dios prestando la mayor atención posible. Vamos a orar. Amén. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva, oh Dios. Ella es eficaz. Ella nos instruye, ella nos corrige y ella nos muestra, oh Dios, la forma como tú quieres que vivamos, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el que puede iluminar nuestros corazones, que sea, oh Dios mío, con nosotros en esta mañana. Guíanos, oh Dios, que esto sea para la gloria de tu nombre y para el bien de tu iglesia. Padre, también te pedimos que tú salves según tu buena voluntad, oh Dios, que tú muestres a Cristo y que los corazones puedan ver la realidad en la cual están, aquellos que no tienen a Cristo. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Dios. Amén y amén. Bien, amada iglesia, en este día, acompáñenme por favor en sus casas a Filipenses. Vamos a estar viendo Filipenses 4, del 6 al 8. Antes de iniciar con la lectura, quisiera dar una breve introducción, y es que, miren, en esta semana se publicó una encuesta, una casa encuestadora publicó una encuesta donde ellos hablaban de la población de República Dominicana, y ellos decían
que más del 70% de los dominicanos estaban preocupados por la situación de salud del país y por la situación económica del país. Y leyendo yo ese informe de la casa encuestadora, ellos dijeron en ese informe algo que quiero leerle esa parte. Ellos dicen: la sensación generalizada sobre el futuro es el temor. Es decir, la sensación generalizada del pueblo dominicano, dice esta casa encuestadora, es el temor. ¿Temor a qué? Como ya todos sabemos, por la situación en la cual estamos envueltos. Y vivimos unos tiempos en los cuales podemos ser atacados por pensamientos de preocupación, de miedo, de estrés y de ansiedad. Eso es algo que pueden venir pensamientos que nos lleven en esa dirección. Pero en medio de ese panorama, entendemos que el pueblo de Dios debe de ser diferenciado al evidenciar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero para ser realistas, para ser honestos, el pueblo de Dios también es atacado por esos sentimientos negativos. Y la palabra de Dios habla en más de unas ocasiones acerca de que el creyente es atacado respecto al afán y la ansiedad. Y es que nuestros corazones son susceptibles a tener tales sentimientos. Dicho sea de paso, la ansiedad es pecado. Y el miedo, la preocupación preceden a la ansiedad. Como si se puede decir de otra forma, el miedo y la preocupación nos dejan a una esquina de la ansiedad. Entonces, ¿cómo luchar con esto? ¿Cómo luchar con el miedo? ¿Cómo luchar con la ansiedad? ¿Cómo luchar con el estrés? Estos versículos que vamos a ver el día de hoy, Dios nos muestra cómo nosotros podemos luchar con esos sentimientos que no son espirituales, sino que son frutos de la carne. Entonces, acompáñenme por favor a leer Filipenses 4, del 6 al 8. Y dice así la palabra de Dios en la Reina Valera 1960. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a ver cómo el creyente puede experimentar la paz de Dios en medio de situaciones adversas que pueden causar en el creyente cierta preocupación, cierto miedo, cierto estrés y lo que no deberíamos de experimentar, cierta ansiedad. Entonces, por favor, acompáñenme ahí en el versículo 6, si pueden leer en sus casas. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Miren, alguien dijo que para eliminar un mal hábito, o mejor dicho, una buena forma de eliminar un mal hábito es reemplazarlo por un buen hábito. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo, básicamente. Es decir, los pensamientos que nos llevan a la ansiedad y a la preocupación deben de ser reemplazados en el creyente por la oración. Fíjense cómo dice, por nada estéis afanosos. Dice otra versión, en cambio, oren por todo.
Y fíjense que dice, oren por todo. Porque hay algunas personas que piensan que a Dios solamente se le ora por grandes cosas. Y es la historia de aquella mujer que le preguntó al predicador, ¿se debe de orar a Dios solamente por grandes cosas? Y le dice el predicador, ¿y qué es grande ante Dios? Dama, solo Dios es grande, todo lo demás es pequeño. Así que debemos de orar todo pensamiento en medio de esta situación en la cual nos encontramos. Y aunque la iglesia gracias a Dios, ya estamos atravesando toda esta situación del coronavirus, ya se evidencia una luz, gloria a Dios por eso. Sin embargo, nosotros debemos de estar claros que esta no es la última pandemia, porque la palabra de Dios es clara al decirnos que estamos como en dolores de parto. Y a medida que se acerca más el retorno de Cristo, más y más, así como cuando una mujer va a dar a luz, a medida cuando se acerca el momento de su alumbramiento, sus dolores son más intensos. Asimismo, esa misma ilustración es la que Cristo usa para decirnos que asimismo el mundo va a estar evidenciando dolores tras dolores. Así que esta no es la última pandemia que va a arropar este mundo. Esta no es la última aflicción de este mundo, porque es un mundo que por el pecado está maldito. Entonces, cuando vengan esos pensamientos que nos llevan, que nos inquietan y nos mueven a la ansiedad, a la preocupación, al miedo, lo primero que nos dice Dios es que deben de ser reemplazados por oración. Hermanos, desde que tengamos pensamientos que nos inquieten, lo primero que tenemos que hacer, dice aquí la palabra de Dios, es ir ahora en oración a Dios y tener cuidado de ir a otra fuente, porque podemos experimentar lo que dijo Augusto Tuluk, y cito lo que él dijo: el derramar la pena en el corazón de un amigo es muy dulce, y al mismo tiempo el que habla mucho de sus tribulaciones al hombre es apto de caer en el error de hablar poco de ellas a Dios. Si yo cuando me vienen las tribulaciones, cuando me vienen las aflicciones, yo tiendo a correr inmediatamente a un amigo a contar. Dice aquí esta persona, este siervo de Dios, que es muy posible que yo hable poco con Dios de esta situación. Así, mi hermano, que seamos como David. En Dios solamente espera en silencio mi alma. Cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las preocupaciones, cuando vengan esos sentimientos que nos llevan a la ansiedad, debemos de reemplazarlo por oración a Dios. Por oración a Dios. Sigue diciendo el versículo, fíjense cómo debe de ser esa oración. ¿Cuál es la característica de esa oración? Y dice el versículo, terminando el versículo 6, con acción de gracias. La oración que elevamos a Dios en medio de la aflicción y de la preocupación debe de ser con gratitud. Y la idea es que elevemos una oración a Dios no con una actitud de queja o con una actitud de desánimo, sino con una actitud de gratitud a Dios, confiando en su palabra, que Dios ha dicho que todas las cosas obran para bien para aquellos a los cuales Dios ha llamado. Entonces el espíritu de aquella oración que se acerca a Dios debería de ser algo como quizás: Señor, te agradezco por esto que me está pasando, pero Señor, ayúdame
ayúdame a sobrellevar esto, o te agradezco por esto que me está pasando, porque aunque no lo comprenda, tú estás formando a Cristo en mí, pero ayúdame a ver tu poder en esta situación. Es decir, la oración que produce la paz de Dios es una oración que debe de ser elevada a Dios con gratitud, no con queja, no con desánimo. Y el resultado de tal oración se evidencia en el versículo 7. Miren cómo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, el resultado que vamos a experimentar es la paz de Dios. Dicho sea de paso, es una paz que no depende de que Dios me responda quizás de acuerdo a como yo espero, sino que aunque Dios me responda de una forma que yo no espero, vamos a experimentar esa paz. Y es una paz que la cualidad de ella es que sobrepasa todo entendimiento. Contrario a la paz que da el mundo, que es una paz temporal, es una paz que depende de que todo salga de acuerdo a lo planificado. Pero es una paz temporal la que el mundo da. Porque nosotros vivimos en un mundo caído. Y eso significa que es normal que nos enfermemos. Y eso significa que es normal que nos traicionen. Eso significa que es normal, todo eso entre comillas, porque no debió hacer así, que se rebelen contra ti, que nos engañen. Es decir, la paz del mundo es una paz muy sutil, muy frágil. Sin embargo, la paz que Dios da sobrepasa, como dijo alguien, el intelecto humano, porque no está sujeta a las vicisitudes de la vida. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Cuando vengan los pensamientos de tribulación, pensamientos que nos lleven al desánimo, pensamientos que nos lleven al miedo, al temor. Entonces, esos pensamientos, dice aquí el texto, deben de ser reemplazados por oración, pero esa oración debe de ser con gratitud a Dios. Y dice la palabra de Dios que en medio de eso vamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, sigue diciendo el versículo 8, porque después que hemos orado a Dios, después que hemos descansado en Él, que le hemos llevado nuestras preocupaciones, la invitación es a tener pensamientos correctos. Y es lo que dice el versículo 8, que está conectado con el versículo anterior. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué, hermanos, el pensamiento? ¿Por qué Pablo dice, después que ustedes hayan experimentado la paz de Dios, ustedes tienen que pensar en esto? Porque, como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Porque cuál es su pensamiento, rectifico, en su corazón, tal es él. Para mantenernos experimentando la paz de Dios, debemos de tener cuidado con lo que pensamos. Tal como dice Gálatas 6, nosotros cosechamos lo que sembramos. Si queremos cosechar del Espíritu Santo de Dios, la paz de Dios continuamente, debemos de tener pensamientos que glorifiquen a Dios. Y hay una historia en la palabra de Dios que muestra, que nos puede ayudar más a entender cómo sucede todo esto. Y acompáñenme por favor
a Mateo. Mateo 8, del 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Entonces Mateo 8, 23, 27 dice así. Y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Miren, hermanos, aquí se evidencia dos tipos de personas. Aquellos que experimentan la paz de Dios en medio de las dificultades y aquellos que experimentan el pánico y el miedo en medio de las dificultades. La pregunta es: ¿dónde estamos usted y yo? ¿Dónde está usted y yo en esos dos grupos de personas? Entonces, comencemos por los que experimentan la paz de Dios en medio de las dificultades. Y ese es Cristo. Y quizás alguno dirá: óyeme, pero es que Cristo es Dios. Él estaba dormido, Él estaba en paz. Pero miren, muchas de las situaciones, muchas de las cosas que Jesús vivió aquí en la tierra fue en su naturaleza humana. Por ejemplo, la tentación fue en su naturaleza humana. Jesús es 100% Dios, pero Él también fue 100% humano cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, Él también atravesó el hambre, el cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión, o mejor dicho, en esta ocasión también se evidencia Jesús atravesando esta situación en su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 121:4 que Dios no duerme. Sin embargo, lo vemos aquí en el versículo 24, al final, pero Él dormía. Entonces, hermanos, en medio de esta tormenta, esta gran tormenta, Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba en paz. Y yo creo, hermanos, que no es muy descabellado pensar que Jesús en algún momento, y quiero que por favor me sigan, que Jesús en algún momento abrió los ojos. Lo abrió y siguió durmiendo. Digo, imaginémonos el escenario, por eso digo que no sería muy descabellado. Es decir, Jesús está en una barca con al menos 12 discípulos y Él no está en un crucero, Él está en una barca y hay una gran tormenta. Dice la palabra de Dios que las olas cubrían la barca. En el versículo 24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Así que yo creo, hermanos, es una suposición mía, que Jesús en algún momento por lo menos abrió los ojos, pero siguió después, los cerró y siguió durmiendo. Porque hay que estar muerto. Digo, le está cayendo agua, porque se supone que por lo menos salpicando agua debe de estar a Cristo. Y debido al movimiento de la barca, hay que estar muerto para por lo menos no abrir los ojos y ver que algo está pasando. Yo creo que Jesús en algún momento de esa gran tempestad por lo menos abrió los ojos. Pero yo creo que Él lo cerró y siguió durmiendo. Y la idea es que Jesús tenía una confianza absoluta en que Dios Padre estaba en control de su vida. En que Dios Padre tenía un plan para con Él y Él lo iba a llevar a cabo. Y eso producía en Cristo
una paz interna. Es por eso que, por ejemplo, vemos que alguien se le acerca a Cristo y le dice: oye, Herodes te anda buscando para matarte. Y Cristo le dice: díganle a Herodes que yo iré a hacer tal y cual cosa y después subiré a Jerusalén. Es decir, Jesús estaba consciente de que su vida estaba en las manos de Dios y que él no podía morir hasta que Dios cumpliera su propósito en él. Es como dijo alguien: somos inmortales hasta que Cristo cumpla su propósito en nosotros. Entonces yo creo que Jesús, como dice el Salmo 3:5, Jesús se acostó, durmió y despertó, pero él siguió durmiendo porque Jehová lo sustentaba. Entonces vemos a Jesús confiando en Dios a pesar de la gran tormenta. Sin embargo, vemos a otro grupo que son sus discípulos. Cuando ellos vieron las olas, tuvieron temor y miedo y pensaron que iban a morir. Cuando ellos vieron las circunstancias y les llegó el pensamiento de que podían morir, se dejaron arropar por ese pensamiento. Y en vez de pensar de forma correcta de que Cristo estaba con ellos y por tanto no le podía pasar nada, ellos se dejaron arropar por tal pensamiento. Y entonces tuvieron temor, tuvieron miedo. Dice Martin Lloyd-Jones, él dice: la fe, si lo desea, puede definirse así: es un hombre que insiste en pensar cuando todo parece determinado a golpearlo y derribarlo. El problema con la persona, sigue diciendo este señor, el problema con la persona de poca fe es que en lugar de controlar su propio pensamiento, su pensamiento está siendo controlado por otra cosa. Y como tal, da vueltas y vueltas en círculos. Y concluye él diciendo: esa es la esencia de la preocupación. Esa es la esencia del miedo. No pensar correctamente. Entonces, hermanos, la invitación que nos hace el apóstol en Filipenses es en pensar en lo correcto. Si queremos mantener experimentando la fe de Dios, la paz de Dios, debemos de pensar en lo correcto. Debemos de pensar que el mismo Dios que multiplicó los panes y los peces para más de 5,000 personas es el mismo Dios que está con nosotros. Debemos de pensar que el mismo Dios que sostiene las aves y las sustenta día tras día es el mismo Dios que sustenta, que ama, que protege a sus amados hijos. Dicho sea de paso, el miedo y el temor nos impiden, nos paraliza, nos impiden avanzar en la fe. Entonces, dice el texto: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, es una paz que va más allá de nuestro entendimiento, porque sin importar lo que estemos atravesando, nos encontramos en tranquilidad, confiando en que estamos en las manos de Dios. En conclusión, iglesia, reemplacemos los pensamientos, cualquier pensamiento que venga, que nos incite a la preocupación, que nos incite a la ansiedad, reemplacémoslos por oración de gratitud. Y vamos a experimentar la paz de Dios. Y finalmente, debemos de mantener experimentando la paz de Dios, y eso lo vamos a hacer pensando de forma correcta. Para usted, mi amigo, que
que quiere quizás experimentar esa paz, primero tiene que saber que debe de estar primero en paz con Dios. Tiene que saber que todo aquel que haya en algún momento de su vida transgredido la ley de Dios está bajo juicio de parte de Dios. Sin importar que hace 2 o 3 años usted haya dicho una mentira y usted se haya olvidado de esa mentira, Dios, delante de Dios, está pendiente ese juicio. Pero dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ese nosotros que dice ahí, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Ese nosotros que está ahí es para todo aquel que cree en Él. Es para todo aquel que lo mira a Él. Es para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo mira a Él. Y tiene fe en que Cristo murió por sus pecados. Y tiene fe en que Cristo resucitó para su perdón, para declararlo inocente delante de Dios. Así que si quieres ser limpio, ven a Cristo. Si quieres experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ven a Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra, Dios. Padre, ayúdanos a experimentar la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, que pensemos en todo lo correcto y que no nos dejemos arropar por las aflicciones y por las tribulaciones. Estos pensamientos, Señor, que nos llegan y nos quieren mover hacia la ansiedad, ayúdanos, oh Dios, a no pecar contra ti. Oh Jehová, en el nombre de Jesús, Padre, que podamos convertir cada pensamiento que nos inquiete en oración de gratitud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo, en esta mañana. Gracias porque juntos pudimos adorar a nuestro Señor y escuchar y disfrutar del mensaje de su palabra. Gracias porque, como vimos, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y hay una paz que solamente Dios la puede dar. No viene con una receta, no viene con una indicación, solamente la da Dios y no está en venta. Permita al Señor que tú puedas experimentar esa paz que solo Él da. Así que te invitamos a que nos siga acompañando en cada uno de nuestros programas y nuestros cultos de adoración, estudios bíblicos en la semana, que pueda sintonizarnos y pueda, aún a la distancia, ser parte de esta experiencia. Oramos, nos despedimos, como siempre presentando cada petición, cada familia. Ahí donde tú estás, levanta oración y clamor al Señor, que Él te escucha. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu adoración, por el momento que tuvimos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu iglesia no está cerrada. Tu iglesia no está, Señor, vencida. Tu iglesia es una iglesia victoriosa. Gracias porque tú, Dios, nos puede dar la certeza y la seguridad de la victoria que obtuviste para y por nosotros. Muchas gracias por esta mañana y por cada vida que pudo recibir, tanto la adoración como el mensaje de tu palabra. Permita que Dios, en un futuro no lejano, esa palabra dé el fruto y haga la obra para la cual tú la envías, y nos podamos ver próximamente, nos podamos ver los rostros, nuestras caras, una vez más congregados aquí presencialmente como de costumbre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te
favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia